resurrección del conocimiento. Qué hermoso poder llegar hasta aquí comprendiendo un poco más las leyes que nos rigen, que nos brindan una luz de entendimiento, que nos dan dicha, nos dan plenitud, nos dan esperanza, nos dan un alivio, como cualquiera lo quiera ver ahí de una manera sana y limpia en su proceso o avance espiritual. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este tiempo, en este espacio, la lógica de la lógica. Hermoso es poderlo hacer. Entonces, aquí con este código, número 13, resurrección del conocimiento, que nos dice lo siguiente a nuestro entendimiento. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entendedlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en resurrección, mutación, encarnación, y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida, así como lo hizo Jesús en su momento, pero no podríamos mencionar de que la muerte simplemente pues sea el plano físico y hasta ahí pare de contar. Entonces, como bien lo hemos venido haciendo, tomar los códigos por partes para poder lograr un mayor entendimiento de él. Así que dice así, les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Ya nos está diciendo entonces de una manera muy clara, sencilla y contundente. La muerte no existe. Sencillo, ¿cierto? Si pudiésemos llegar a comprender, o que si este mundo comprendiese por un instante la sencillez de estas palabras, pues ya nadie tendría ni siquiera como la necesidad de ir a empuñar un arma o de salir a votar por el próximo mandatario o cual cantidad de cosas que este mundo ofrece, ¿cierto? Porque ya nos está hablando de vida. Y cuando dice que nos reafirma la existencia de la vida y dice que esto es una ley. Y si dice que es una ley, es algo que no se puede arrebatar, que es indiscutible, que no se trata de que el hombre crea o no crea, le parezca o no le parezca. Entonces, retomando un poco los códigos anteriores para poder asentar las bases de esta primera parte, que desde el código 8 nos habla de los falsos dioses. Hilándolo con esto que dice este código, el de los falsos dioses, claramente todos hablan de castigos, de infiernos, de diezmos, de sacrificios, de matanzas, de persecuciones, de sangres, de inquisiciones, en pos de que el hombre tenga que creer fervientemente de que la reencarnación no existe y que solamente vida hay una, y que todo cuanto acontece en su vida es un castigo de Dios. Eso enseñan las múltiples corrientes del mundo, y cada vez hay más que se inclinan hacia ello, por enseñar castigos y no el perdón,
no la reconciliación y mucho menos la continuidad. Entonces luego el siguiente código que habla de la esencia de la verdad, que podríamos decir que si los dioses del mundo enseñan ese montón de patrañas, es precisamente a través de las mentiras, es para poderle al hombre castrar el entendimiento que lo lleva a él al discernimiento de lo que es la luz y es las tinieblas, en otras palabras, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y mientras más confundido lo tengan, pues el hombre más alejado de la verdad vivirá y nunca se va a inclinar ni en buscarla, ni en sentirla, ni en vivir en ella, ni en pensarla, ni mucho menos en anunciarla, porque defiende lo que no es. Luego el código 10 nos enseña a nosotros hacia el sinónimo de estupidez. Y dice que no se pueden prender al más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, porque la ignorancia produce estupidez y peor aún, eso se transmite de generación en generación, de padres a hijos, como una tradición de prejuicios que se ha venido heredando. Entonces hablar de encarnación, hablar de causa y efecto, hablar de perdón, no es muy común, no es algo que se comulgue con facilidad y que esta sociedad tan siquiera lo pueda aceptar. No. Entonces es más fácil rechazar un escenario de perdón y de amor que poder comprobar que perdonar me alivia. No, es que si a mí me hacen mal, entonces tengo que pagar con esa misma moneda. Eso enseña el mundo. Y se convirtió en una estupidez muy bien enseñada, muy bien adaptada y que el hombre defiende fervientemente en la continuidad y transitar de su vida. Y luego el código 11 nos habla entonces a nosotros del karma y dharma. El cúmulo de memorias que el hombre, desconociendo la ley que lo creó, que lo constituyó universalmente, no sirve para el hombre que está en el mundo, claramente. Y vive apartado de ello y mencionado ahorita, culpando al Padre Eterno por todo lo que le pasa y aquel que murió de una edad tan temprana o aquel de allá que era tan bueno y lo atropelló un carro y entonces todo es culpa de Dios. Y Dios no existe porque es que resulta que porque hay tantas guerras y si Él existe, ¿por qué permite todo esto? ¿Hasta dónde se queda el Padre Eterno de brazos cruzados en un mundo como este? Y vi ahí, imponderablemente, en su ignorancia. Y luego la memoria del código cristal vivo, que nos enseña que ese cúmulo de energía, de luz crística que está en el corazón del hombre, le ha permitido a través de la ley de causa y efecto, el karma y dharma, tener una continuidad, porque tiene la luz aún en su corazón. Lo que pasa es que el hombre vive rechazándola y eso es diferente. Haciendo ese repaso, entonces, podemos sentar las bases inicialmente de lo que este código nos dice. Les reafirmo la existencia de la vida. Vida, oigan, vida, vida. Después de la muerte es la ley. La muerte no existe y Jesús lo enseñó. Y como propósito de su primera venida fue precisamente enseñar al hombre a resucitar cuál es su verdadero origen y cómo volver a él. Y que recobre su identidad de estrellas y que se conduzca nuevamente a través de los días de creación hacia la eternidad. Por ley. Por eso parte de su propósito tiene que ver con eso. Ayer les decía que les iba a compartir un poco acerca de los años no contados de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer. Hablar un poquito acerca de esos años que no se han contado de él. Qué curioso, ¿no? Que se enseña encarnación por allá en el oriente, muchas corrientes, pero en el oriente. Y por acá no, pensar en que uno reencarna otra vez, eso es cosa de locos. Eso
no es aceptado por la iglesia. Entonces vamos a ver, escuchen este video a continuación. El santuario del libro en el Museo de Israel alberga uno de los tesoros más valiosos del pueblo judío, los rollos del Mar Muerto. Estos textos, las escrituras en hebreo más antiguas jamás halladas, incluyen libros de la Biblia y escritos que echan luz sobre la vida judía en los tiempos de la destrucción del Segundo Templo y la gran revuelta judía en contra de los romanos. 2000 años después de que fueron escritos por los miembros de la secta de los esenios, los rollos del Mar Muerto fueron encontrados aquí, en Qumrán, ubicado en el desierto de Judea al norte del Mar Muerto. En 1947, pastores beduinos encontraron 7 rollos escondidos en cuevas en Qumrán y las vendieron a un agente de antigüedades en Belén. Entre los años 1951 y 56, arqueólogos franceses llegaron a Qumrán, excavaron el área, encontraron rollos adicionales y también las estructuras de la antigua fortaleza. Los esenios eran una secta de judíos ascetas que eligieron llevar una vida comunal y en el aislamiento. Mucha atención le dieron a los baños rituales y la pureza. El asentamiento fue construido para la autosubsistencia. Tenían salas de reunión, una habitación para las comidas rituales, un establo, un taller de orfebrería y, lo más importante, la sala de escritura, en donde los escribas esenios probablemente redactaron la mayoría de los rollos encontrados en las cavernas. Desde que fueron descubiertos, los rollos pasaron por varios propietarios hasta que fueron comprados por filántropos judíos en Nueva York en 1954 y luego donados a Israel. Luego de la Guerra de los 6 Días en 1967, Qumrán ha estado bajo el cuidado de la Autoridad de Parques Nacionales de Israel, que ha construido una ruta de acceso e instalaciones para la visita de los turistas. Entonces, este lugar lo convirtieron en una zona turística, ¿no? Donde se encontró esta documentación, pero el punto no es ese, sino que dentro de esta narrativa nos cuentan que fueron por ahí unos judíos que se hicieron con estos documentos, con estos archivos, con esta información. Y qué curioso que dentro de ellos ahí encontremos algunos de estos, como el libro secreto de Juan, el Evangelio de la Verdad, Nicodemo, el Evangelio del Acuario, María Magdalena, Elías, Pablo, Enoc, Santiago, Tomás, Valentino, Taciano, Bernabé, Natividad de María, la infancia de Jesús, la historia de José, Felipe, bueno, y entre otros más. Y se encontraron muchos escritos que indican un conocimiento de amplia envergadura espiritual, donde Jesús, por allá, como les mencionaba al inicio, en el Oriente enseñó múltiples cosas. Una de ellas es la siguiente, y dice así: Jesucristo mostró su influencia sobre los dioses de la India en aquellos libros sagrados de Vedanta, cuando al unísono los mejores gurúes predicaron que todo es conciencia, tú eres el creador de todo lo que existe, y enseñaron a percibir al universo como la búsqueda del creador, donde el yo ser se encuentra ante sí mismo y es el mismo, el cual percibe el poder de ser autor. Un Dios interno y no externo que se enfrasca en razonamientos y ciega los ojos que ven y los oídos que oyen, que obstruye la búsqueda, niega la síntesis de que todo simplemente es una conciencia creadora, dentro del todo que está en todas partes, dentro y fuera del tiempo y del espacio. Conciencia que es Dios en el hombre mismo, quien es, a su vez, creador dentro del universo. Una conciencia que conoció también allí en Asia el príncipe Siddhartha, que vivió en el 623 a.C. y luego se convirtió en Buda, el iluminado, y que dijo en una de sus 8 grandes profecías, una dedicada a Jesús, que este gran hombre de la paz sería asesinado en la tierra del rey David y un hombre de hierro es nombrado en su lugar. O sea que ya tenemos un referente aquí de lo que Jesús fue y enseñó por allá.
Entonces, vemos que enseñó al Padre Eterno, como también lo enseñó Pablo de Tarso, cuando él refiere que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es lo mismo cuando Jesús dijo que yo y el Padre uno somos. Lo mismo que los Waymaker también refirieron como conocimiento ancestral de que somos el arco iris o eres el arco iris de mi mente. Y que pudiésemos medir el punto o el número más grande que conociéramos y que aún así podríamos tan siquiera medir un átomo del cuerpo de lo que es el Padre Eterno. Entonces todo este conocimiento que ha estado disperso en el oriente y acá en el occidente, en todo lugar por el cual pasó el anciano de los días, o conocido también como Quetzalcóatl, allá en México, conocido como el gran dios blanco por los Hopi, conocido como Hunnaku por los mayas. Vemos entonces que este conocimiento, al estar disperso y distorsionado, es lo que ha generado precisamente que el hombre pues viva separado de su hermano, viva en división, más bien viviendo acorde a lo que por ahí se enseña de que divide y vencerás. De esa manera, al ocultar toda esta información de la cual Jesús dejó en múltiples lugares, se logra la división del hombre en su búsqueda innata de Dios. Y pues de esa manera, imagínense cómo el hombre iba a creer que la muerte no existe. Si lo separan de su hermano, si lo separan de su corazón, si lo separan de su pensamiento luminoso, lo separan de la eternidad, lo separan de la ley y le inculcan más fácilmente de una manera, digamos que sutil en algunos casos, pero en otras y muchos más de una manera muy directa, programándolo desde su nacimiento a morir. Nace, crece, se reproduce y muere. Y entonces aquí nos habla de que se hablaba y se enseñaba acerca de un Dios interno, un Dios universal, una conciencia creadora allá en el oriente. Y resulta que allá, como les he venido mencionando, pues es uno de los lugares donde se comulga y se enseña mucho lo que es la encarnación y la reencarnación. Quizás ustedes han escuchado que hay algún lugar por allá en la India que marcan a las personas en su cuerpo antes de desencarnar para que cuando vuelvan a encarnar los puedan reconocer. Han habido muchas historias así, investiguen al respecto, por allá en la India. Bueno, ya han habido múltiples historias de alguna u otra manera. Entonces no podemos pretender que solamente una porción de este planeta pueda estar inclinada a tener esa maravillosa oportunidad de volver a encarnar y seguir aprendiendo, porque el mismo Padre Eterno en la lógica de la lógica nos dice que no da bendiciones a un solo pueblo y no castiga a quien no sabe nada de él y no realiza alianzas ni pacto con ningún hombre. Entonces ahí tenemos que empezar a comprender el por qué este conocimiento está tan disperso y que gana la otra fuerza cuando el hombre está dividido. Comprendiendo entonces estas bases dentro de lo que abarca la ley que nos reafirma lo que es la vida, pasamos a lo siguiente, que nos dice así: esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entenderlo. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. ¿Por cuál ley? Pues la ley del espíritu que le permite al hombre
en este caso, encarnación, reencarnación, mutación, resurrección, para poder seguir aprendiendo. Pero el cifrado aquí es la ley de la resurrección, volver. Pero no pensando desde el plano físico y ya, sino desde el espíritu, porque la resurrección comienza en el espíritu. Pero dice que esta nos enseña cómo se crea el cuerpo. Ahorita vamos a ver un video que ilustra un poco esta parte. Cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento. O sea que bien sea que nos alimentemos bien o mal, el cuerpo se modifica. Pero también el espíritu. ¿Cuál es el conocimiento que le estamos entregando al espíritu? ¿El del perdón o el del odio? Si es el del perdón, maravilloso. Maravilloso porque quiere decir que está teniendo la capacidad de aprender, de avanzar, de sentir a los demás. Pero si es el del odio, pues el odio produce ignorancia en el hombre. Por eso cuando el hombre vuelve a encarnar, se le hace muy difícil perdonar. Y si imagínense en esa encarnación no aprendió a perdonar, pues va a seguir aprendiendo eso a través de las demás encarnaciones. Entenderlo, por esta ley nuestro cuerpo no representa la vida real. Presten atención a este video. Entonces, la primera de Juan 1.5 nos dice a nosotros que en el principio era el verbo. Dice la ciencia que lo primero que se crea, se genera, es el corazón. Y ustedes vieron ahí cómo un haz de luz toca el óvulo y ahí está el principio, el verbo. Desde ese principio está esa fuerza del verbo en el hombre. Pero no viene sola, viene con el Padre Eterno. Pero no solo viene con el Padre Eterno. Dice que también ahí está la vida, pero no solo viene con la vida. Dice que también ahí está la luz. Y eso es lo que se les da a los hombres. Y dice también que en esa luz, la luz en las tinieblas, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Quiere decir que nuestro principio original no está sustentado ni basado en las tinieblas. Por lo tanto, resucitar es inminente para quien realmente reconozca esto en su corazón y no se le va a hacer extraño. Las palabras del anciano de los días, cuando le dijo a Nicodemo: hey, no se te haga extraño, no os maravilléis por lo que os digo.
Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Asimismo, quien entiende la sencillez de lo que en su principio aquí este cuerpecito contiene, de lo cual fue dotado, pues entonces no tiene que ir a buscar al Padre Eterno por allá en las iglesias. No tiene que ir a buscar la luz por allá sentado debajo de un árbol o yéndose por allá al monte o haciendo los mudras y los mantras y ese montón de cosas. No tiene que pensar que no tiene vida si no tiene dinero, porque entonces ya resulta que nos la pusieron fue desde el principio ahí como un código de luz. Pero el hombre no ha comprendido la sencillez de estas palabras. Entonces nos dice que esta nos enseña cómo se crea el cuerpo y cómo se consume y se modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entenderlo por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real. Pero siendo que el cuerpo no representa la vida real, no quiere decir que no haya que cuidarlo. Claro que sí, hay que comprender cómo se genera. Aquí lo vimos ilustrado en un video. Entonces, ¿qué es lo que representa una vida real para el hombre? La obra del espíritu. Pero necesita el cuerpo como vehículo para que su espíritu pueda tener memorias de vida, de creación, de eternidad, a través del perdón y múltiples mecanismos que le ayuden realmente a interiorizar esa luz que tiene ya desde el principio por dentro. Es inminente que debamos hacer eso cada uno de nosotros. Si quieren saber qué es el verbo, pues para poderlo aterrizar un poco, la escritura nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces hay que conocer, comprender a Jesús para poder comprender el verbo. Cómo hablaba él, cómo pensaba él. Y el gran regocijo que sentían los hombres, las mujeres, los niños, todos al escucharlo a él. Entonces el verbo no está lejos de poder ser entendido, sino que hay que estudiar a Jesús para comprender tan siquiera algo, vislumbrar algo de lo que es el verbo. Pero si dice que el verbo se hizo carne, quiere decir claramente que nosotros también lo contenemos y que lo único que hemos estado es alejados de él. Nos hemos olvidado que somos ese verbo creador. Porque miren la majestuosidad que puede hacer el hombre de la tierra, la mujer. ¿Ustedes no creen que es una maravilla un hijo? Independientemente que lo tengan, cuando un hijo, un nieto, un sobrino, ustedes ven una criatura, un niño y sienten gran regocijo. Ahí está el verbo manifestado. Y si queremos comprender al Padre Eterno y saber cómo es, pues ahí está también el anciano de los días, porque él dijo que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántas veces se nos ha repetido eso? Y el hombre ciegamente sigue buscando en estas corrientes porque resulta que le gusta lo bueno, bonito y barato. Y si queremos comprender qué es la luz del mundo o ser la luz del mundo, pues hay que perdonar. Y si queremos comprender cómo realmente llevar una vida sana, limpia, sencilla, sensata, pues hay que comprender al mismo Jesús, al anciano de los días. Porque es el único que dijo que Él es camino, verdad y es vida. Camino como días de creación. Él es el único que puede guiar al hombre por ese tramo. La verdad, porque no es ni relativa, ni subjetiva, ni dubitativa, como el mundo la ha enseñado, sino que es una que es el mismo hombre y está hecho a la medida de ella misma, como verdad.
camino, verdad y vida. Y vida porque seguir los pasos de Él es andar tranquilo, es andar en paz, es andar con plenitud en el corazón. Pero luego aparece lo siguiente. Resulta que en el corazón del hombre emana la vida, pero también en el corazón del hombre desde ese principio, tiempo hermoso. ¿No les parece hermoso la ilustración de ese video? Ver cómo cada uno de nosotros fuimos creados desde ese momento, que nos enseñaron más bien a que era una competencia, que somos el espermatozoide más rápido. No, eso son patrañas. Dice que fue un tiempo desde aquel instante hermoso. Y eso que nos quedamos cortos porque estamos hablando solamente como aquí esta parte física, siendo que nos podríamos ir muchísimo más atrás al punto de la preexistencia, que de hecho acabo de tocar un poco con la primera de Juan, que nos enseña un poco como referente de nuestro principio original. Y dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, o sea, en un día, como los días de creación, así, en un día, en un tiempo por allá, eones, periodos atrás, todo muy hermoso. Y que desde ese instante puso en el hombre eternidad en el corazón. Y dice que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, pero no un fin como el panorama de la muerte, sino que recuerden cuando él dice yo soy el alfa y omega, principio y fin. O sea, desde el origen hacia la eternidad siempre va a ser él y va a permanecer en el corazón del hombre. Ahí ya lo pusieron. ¿Por qué entonces nos enseñaron a odiar? Para que el hombre a través de su corazón niegue la eternidad. Nos enseñaron a sentir resentimiento para negar la eternidad del corazón, para matar al Cristo que llevamos por dentro. Nos enseñaron el chisme para difamar y degradar a otros. Y que esa luz se vaya deteriorando poco a poco. Entonces es un tiempo muy hermoso en el cual nosotros tenemos que comprender la majestuosidad de la eternidad que ya llevamos por dentro. ¿Quieren ser eternos? Tenga misericordia de los demás. ¿Quieren ser eternos? Amén. Ya ahí está la vida, está la luz, está el Verbo, está el Padre, está la eternidad. ¿Qué más poder pedir? Más que poder acceder a esa gran memoria de creación que llevamos por dentro. ¿Para qué pedir lo terrenal? Si ya sabemos que es muerte, ¿para qué seguimos defendiendo lo que no es? Pero entonces la lógica de la lógica nos sigue diciendo a nosotros lo siguiente. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida. Oído, se renueva. Y a ti mismo te levantará la resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado. Porque los verdaderos tesoros del Espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Dice que se renueva, imagínense, se renueva con todo el conocimiento de esa vida, de esa encarnación. Se va renovando y renovando el hombre. Si entiende la ley, claramente. Porque si no la entiende, entonces lo que hace es que deteriorarse, quedar sumido en la ignorancia. Pero aquí nos dice que nos da la oportunidad de renovarnos con todo el conocimiento que vamos adquiriendo, pero que nos conduzca hacia un lugar. La resurrección, la misma que enseñó Jesús. Mutación, encarnación, trabajo interior. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado. Quiere decir que por muy poquito que el hombre haya avanzado en la luz, no se le va a quitar. Pero uno dice, bueno, si no se le quita la luz al hombre, entonces ¿por qué el hombre
se degrada. Claro, es por voluntad propia, por su albedrío, porque a veces pasa de que el hombre da un paso, pero dice, ay no, esto no era así, y se devuelve. Uy, qué miedo, lo perdoné y me volvió a hacer lo mismo. No, ¿para qué lo perdoné? Y entonces eso que ganó empieza a perderlo porque resulta que le dio miedo perdonar. Y en vez de seguir avanzando, lo único que hace es empezar, dio un paso y empieza a despejar 3, 4, 5 más hacia atrás. Y por eso se le dificulta nuevamente encontrar la luz. Pero el osado y valiente, que realmente entiende la sencillez de esa luz, de ese perdón, lo único que hace es, como bien lo dice aquí, ese saber lo va aumentando y aumentando. Por eso es que encontramos a veces personas que aún a su corta edad son muy sabios. Te enseñan unas lecciones que la persona mayor, como no le gusta que ser corregido o cree que sabe mucho, pues entonces, imagínense, lo único que hace es desechar. Esto es por cuestión espiritual, no es intelectualoide de los libros que se lean, no es de edades, sino de espíritu. Y nos dice, porque los verdaderos tesoros del espíritu, o sea, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Si dice que nadie se los puede arrebatar es porque el mismo hombre se niega a continuar. Y él mismo es su propia perdición. Por ahí hay una canción muy hermosa que dice que uno mismo se corta las alas, uno mismo se enreda, uno mismo se pierde, uno mismo se hunde y uno mismo se enferma. Uno mismo es el que hace eso. No podemos por ahí ir culpando al Padre Eterno de la maleza que nosotros hemos hecho hacia cada uno de los demás y nuestro propio transitar. Nacerás con Él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y se aumenta. Entonces, si usted aprendió a perdonar en una encarnación, en la otra, esa memoria que usted ya tiene, la lleva consigo mismo y la va acumulando. Eso sí, tiene que ser voluntad y constancia. No puede ser de que hoy perdono, mañana vamos a ver, esperemos otro ratico. A este lo perdono, al otro sí. Entonces, no puede ser selectivo dentro de la luz. Luz es luz y siempre tiene que ir henchida y resplandeciendo, encendiendo más bien el entendimiento y la llama del corazón de los hombres y no apagándola, empezando por la propia, claro. Y entonces escuchemos este videíto que viene a continuación. Saruman piensa que solo los grandes poderes pueden tener al mal controlado. Pero eso no es lo que yo he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias, los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. Simples actos de gentileza y amor de personas cotidianas. ¿Qué tipo de actos realizamos a diarios que nos puedan conducir a nosotros hacia esos pasos de la resurrección en el espíritu? Servir a los demás, eso es maravilloso, eso es resucitar. En un mundo tan indiferente como este, que incluso hay leyes, por lo menos aquí en ese país, en Estados Unidos, en algunos estados, que si te ven dándole comida a alguien en la calle, te pueden multar, puedes ir preso, imagínense. Entonces, habiendo leyes como esa, el corazón del hombre, ¿qué hace? Pues, no, yo para qué voy a pensar en los demás. Yo no me voy a ir a la cárcel por otro. Yo no me voy a ganar una multa por otro. Y así se endurece el corazón. Pero hay quienes sí lo hacen.
Y uno diría, no, es que cómo se le ocurre ir en contra de las leyes. ¿Cuáles leyes las de este mundo si lo único que hacen es precisamente eso? Endurecer el corazón del hombre. Por eso servir a los demás, tenderle la mano a los demás, es un paso muy grande a la resurrección. Perdonarlos, abrazarlos, sentirlos en el corazón. Eso conduce mucho más fácilmente hacia una verdadera resurrección en el espíritu. ¿Cuántos de ustedes o quién de ustedes le tiende la mano a los demás de corazón? No porque me conviene o no porque a ver si me ven allá arriba porque es que tengo una cuentica que saldar. No, de corazón. ¿Cuántos de ustedes aman de corazón? ¿Cuántos de ustedes piden perdón de corazón? ¿Cuántos? ¿Cuánta humildad hay en el corazón? Esos son pasos que nos conducen entonces a esa resurrección, porque es regenerar el espíritu, volver a nacer, volver a ser, volver a sentir, pero con la luz por dentro. Entonces nos sigue diciendo la lógica de la lógica lo siguiente. Dice así. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado a la muerte? Ojo, no me refiero a que de pronto terminaron por allá en un hospital, se estrellaron en un carro y bueno, no me refiero específicamente a eso, aunque ciertamente podría ser. Pero estamos hablando de la resurrección del espíritu. ¿Cuántos se han enfrentado a la muerte? O sea, a morir a lo que son, a lo que eran, perdón. ¿Cuántos de ustedes realmente se están enfrentando a eso? ¿Y de qué manera se están enfrentando a ella, a esa muerte? Dice que todo el que se enfrenta a la muerte, o sea, todo el que se enfrenta a esos vicios, digámoslo de esta manera, todo aquel que deja de odiar, de vivir resentido, de vivir prepotente, arrogante, de vivir con soberbia, todo aquel que se enfrenta a todo eso, sabe que realmente eso es lo que lo conduce a la muerte. Y solo cuando sabe que eso lo conduce a la muerte, dice, bueno, vamos a buscar otro tipo de cosas. Perdonemos, me siento vivo. Qué lindo, qué hermoso. Compartamos con los demás. Esto me hace sentir vivo porque me encanta ver cómo los demás sonríen, cómo los demás disfrutan. Eso me hace sentir vivo. Le doy un abrazo a alguien. Eso me hace sentir vivo. Ahí es donde está el proceso entonces de enfrentarnos a la muerte de lo que éramos en el mundo y comprendamos lo que nosotros realmente tenemos que darle el valor e inclinarnos por las cosas que nos constituyen de manera universal y no terrenal, como este mundo bien lo anda comulgando, enseñando y pues bien sabemos que eso no conduce al desarrollo interior del individuo. Pero entonces nos dice el cifrado de la lógica en este código de resurrección del conocimiento y dice así, escuchen bien, la existencia fue siempre. Ahora comprendemos cómo el conocimiento luz o el espíritu mismo, con identidad de persona, pertenencia de identidad. La muerte es, pues, un paso que hasta ahora se consideró cual desprendimiento de la carne, pero aquí hallamos que esta muerte va más allá. Es el de tener en la luz tenebrosa y no aprender más. El detenerte en la luz tenebrosa y no aprender más de esa luz tenebrosa, no aprender más de ella. Suficiente tenemos con lo que en esta encarnación hemos aprendido mal como para seguir propagándola. Hay que erradicarla. Sigue diciendo, he allí la muerte que interrumpe el aprendizaje del espíritu.
porque cada vez que se muere un alguien, se detiene el conocimiento. Por lo tanto, también existe muerte en el mundo. El Elohim Coca-Cola ha matado a muchos. El mundo de ellos es un calvario de muerte. Un calvario de muerte. Y para eso, miren esta parte que me parece que calza mucho para que nosotros podamos comprender este cifrado. Dice así: al preparar la segunda venida. Las 4 palabras que pronunció Jesús, Elí lama sabactani, no tienen ninguna conexión con los antiguos idiomas hebreo, arameo, mesopotámico o de antiguas lenguas desconocidas. Los vínculos perdidos de aquellas frases y palabras, dichas en tan histórico momento, están significando el cumplimiento de las profecías para un lugar específico, América Latina. En el diccionario maya de Tikul Yucatán, esas palabras conforman una frase en cifrado con el siguiente significado. Presten atención. Elí, ahora, al fin, ya. Lamak, sumergirse. Sabak, humo, niebla, prealma. Tan, ni, es palabra compuesta que significa tan en presencia y ni enfrente. La frase en cuestión sería entonces: Padre, ahora me hundo en la prealba de tu preexistencia. Pues Jesús no se dirigía a otra deidad aparte del Padre Eterno del que siempre habló en sus enseñanzas. Quiere decir entonces lo siguiente. La otra exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, con la cual se manipula la creencia de los ignorantes, adjudicada a Jesús, significando miedo, terror, inconsistencia, fracaso y todas las debilidades humanas, no pudo ser nunca dicha por el que retó a la sinagoga y al gobierno de Roma aún frente a la muerte. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada desde arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Quiere decir entonces que si nosotros comprendemos la resurrección, tendríamos que comprender entonces que el Dios que han comulgado o el Jesús que ha comulgado las religiones nunca iban a enseñar a resucitar al hombre, precisamente porque nos permearon a nuestro anciano de los días, nos lo vendieron, nos lo ofrecieron muy bien como un ser temeroso. ¿Que por qué lo había abandonado? No, es que si lo pregunta, es que si lo abandonó, entonces ¿cómo fue que resucitó? ¿Se fue un ratico y volvió por él? No, eso no funciona así, nunca lo abandonó. Y dice que ninguna autoridad tendría contra mí si no fuese dada desde arriba. Entonces quiere decir que el Padre Eterno tenía un plan para que Él resucitara y le dijera a los hombres que la muerte no existe y que dejaran de temer y que arrasáramos entonces con esa rebelión. Dicho de otra manera, no se puede comulgar más la doctrina de la muerte y el miedo. Hay que enseñar a los hombres a resucitar. Aunque se le parta el coco, la cabeza, las creencias a todos los que lleguen a escuchar eso por primera vez y que quieran defender sus creencias, qué pena, pero no podemos seguir comulgando ni propagando la ignorancia. Tenemos que enseñar la resurrección, pero con nuestra propia obra, porque ya vemos aquí que no tiene nada que ver con muerte ni con miedos, sino con resurrección, con una esperanza, con una vida, con un poder y con una autoridad que tenemos cada uno de nosotros, y es el de resucitar. Ya sabemos que tenemos toda esa memoria de luz por dentro, pues luchemos por ella, adentrémonos en ella, seamos esa luz. Pensamientos, sentidos, emociones, espíritu, todo, pálpito en cada instante. Tiene que ser así, conectados siempre. No es posible que veamos más conectados a la rabia que al perdón.
que hasta con la mirada mucha gente dice que puede acabar con la vida de otros, ¿no? Que más bien que con la mirada podamos resucitar a alguien. Es más hermoso eso que cualquier otra cosa. Y solo quien enseña la resurrección y quien logre comprenderla en su totalidad puede entonces ser parte de esta segunda venida de Jesús, que prometió que simplemente volvería cuando no hubiese ya pecado en este mundo. O sea que por ahora ni se asomaría por acá, porque ¿quién en este planeta sería digno en este instante, ahorita, aquí, en esta hora que están escuchando? ¿Quién sería digno de estar ante su presencia? Simple y llanamente ninguno. Por eso necesitamos resucitar. Y este código nos lo enseña porque nos llevan te lleva a tu propio origen, identidad y propósito de ser universal.